Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Estamos de vuelta en Sin Despertador con Catalina Ramos para revisar la información actualizada del terremoto que ocurrió esta mañana en Haití, 7,2 de magnitud. ¿Cómo está, Cata? ¿Qué tal? Así es, 7,2 fue este sismo. Si hace unos minutos le informábamos que efectivamente se había emitido una alerta de tsunami para las costas en Haití y esa zona. Ahora les comentamos información de último minuto que acaban de confirmar autoridades en Estados Unidos. Polo Ramírez, tú tienes ahí la información, ¿no? Si nos podrías contar. Exactamente, del Centro de Observación de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos se indica a esta hora que ya no hay una amenaza de tsunami producto de este sismo. Ya no existe entonces la amenaza de tsunami producto de este sismo, por lo tanto no se requiere ninguna acción adicional a las que ya por supuesto se están haciendo. Por lo menos la alerta de tsunami entonces se ha descartado. Esa es una buena noticia para lo que están viviendo los haitianos también probablemente allá en República Dominicana durante esas horas. Así es, bueno, pero lo que sí preocupa son por supuesto las devastadoras imágenes que estamos viendo que dejó este sismo. La verdad es que se han reportado graves daños materiales, de acuerdo con los registros de testigos ahí en Haití, y también autoridades han confirmado fallecidos. No hay todavía cifras exactas de cuántos muertos se registraron tras este sismo, que lo comentábamos hace unos minutos, ¿no, Chantal? Fue incluso más fuerte que el sismo registrado el 12 de enero del 2010, que recordemos mató a más de 100.000 personas. Fue realmente devastador y bueno, lo vimos también, desplegó una serie de ayudas internacionales en un tiempo en que Haití, y lo sigue estando hasta el día de hoy, ha estado muy afectado por, lo comentábamos, por los índices de pobreza. Y también un dato no menor, ojo, hay una tormenta tropical que se está aproximando a Haití, lo que podría incluso empeorar la situación. Esperemos, por supuesto, que dentro de todo la situación esté más bien controlada. Si queremos saber cómo están viviendo este momento allá en Haití, vamos a tomar contacto con Consuelo Alzamora, una chilena que lleva largos años viviendo en ese país. ¿Cómo estás, Consuelo? Bienvenida. Cuéntanos tú cómo te encuentras, dónde estabas, cómo está ese lugar en el que tú estabas a la hora del terremoto. Hola, buenos días. Muchas gracias por el contacto. Bueno, yo estaba en mi casa es un segundo piso. Estaba con mi hijo, me empezó a llamar porque estaba llorando y yo estaba duchándome, tuve que salir corriendo y nos caímos porque yo estuve en Chile para el terremoto del 2010, pero si bien fue más corto, la intensidad fue como mucho mayor. Gracias a Dios no hubo mucho daño. En nuestra casa se cayó como la muralla que separa con el vecino, pero cerca de nuestra casa hay muchos daños, muchas casas en el suelo, se agrietó el cemento. Nosotros vivimos a una cuadra del mar, así que ahora no estamos en la casa, estamos un poco más altos porque había alerta de tsunami. Hay mucha gente herida también, que se le cayeron los muros, no se sabe bien cuántas personas han fallecido, pero sí los hospitales no dan abasto. El hospital general que acá también se cayó un poco, así que estamos esperando tener más información. Consuelo, cuéntanos las características del lugar donde tú te encuentras y si pudieras describir, claro, tú tienes la comparación del terremoto del año 2010, del cual muchos chilenos nos acordamos, ¿no es cierto? Tú dices fue un poco más corto, pero más o menos de esa misma intensidad, ¿es así como se sintió? Sí. Se sintió como yo estaba en Santiago en ese momento, en el 2010, y se sintió bastante similar, quizás como acá las estructuras de las casas son no son parasísmicas, se sintió mucho más fuerte, como en lo que es sensación, pero corto, deben haber sido unos 30 segundos, 40 segundos.
de la parte más fuerte. Pero acá no hay casas que sean antisísmicas, entonces hay muchas casas en el suelo, hay grietas, como les decía, en las calles, el agua también se cortaron como las cañerías, entonces están habiendo inundaciones, pero en general se ve que mucho menos el daño que en el 2010 de Puerto Príncipe, donde falleció mucha más gente. Creo que las estructuras, que nosotros acá en el sur no se vive tan hacinado como en Puerto Príncipe. Entonces, por eso creo que hubo menos muertes. Claro, bueno, eso va a ser información, Consuelo, y agradecemos tu contacto. Información que van a estar informando las autoridades en su medio tiempo, ¿no? Esto recién acaba de ocurrir hace solo unas horas, a las 8 de la mañana se registró entonces este terremoto de magnitud 7.2. Consuelo, cuéntanos, descríbenos tal vez cómo lo viviste, digamos. ¿Qué estabas haciendo al momento de que se sintió el sismo? Si nos pudieses describir cómo fue esa situación. Yo me estaba terminando de duchar, así que tuve que correr, ponerme la toalla e ir a tomar a mi hijo. Yo tengo un hijo de casi 3 años y él estaba llorando y llamándome porque no entendía bien lo que pasaba. Así que cuando lo fui a tomar, nos caímos porque no se podía estar de pie. Y ahí me atraté de agarrar de una reja de la puerta y pasamos el terremoto juntos. ¿Consuelo? Pero en toalla. Hemos revisado en reportes que ha habido réplicas. ¿Cuántas más o menos se han sentido? ¿Con qué intensidad respecto del terremoto? No sé, pero por ejemplo, hace un minuto antes que ustedes me llamaran había una bien fuerte. Estamos en un auto ahora, en una estación de servicio, esperando como ya ahora sabemos que no hay alerta de tsunami, quizás vamos a volver a la casa, pero se siente, el auto se mueve mucho, no sé, cada 5 minutos, cada 15 minutos, hay réplicas. ¿Cuál es la actitud que ha tomado la gente ahí en los lugares por donde tú has podido transitar? Tú dices, están en una estación de servicio, imagino que van a echar benzina, ¿no es cierto? ¿Es esa la actitud que han tomado muchísimas personas, ir tal vez a las estaciones de servicio, a lugares para ir a comprar? No, está todo cerrado, la gente, bueno, si le pudiese mostrar, está toda con maletas saliendo del pueblo, subiendo quizás a otra ciudad, porque si bien no hay como muchas casas, o sea, hay casas que se cayeron, muchas casas están fisuradas, entonces la gente no entra y está toda la gente en la calle, y toda la gente se ve con maletas pasando, no sé a dónde van a ir, pero toda la gente está dejando sus casas. Potente el relato, ¿no? Tremendo, sí. Consuelo, te agradecemos. Le quería preguntar también a Consuelo, a ver, hay también trabajo, no alcanzamos a escuchar mucho, pero trabajo de organismos de emergencia. ¿Existe esa capacidad de allá en Haití de atender una emergencia como esta? Tal vez, obviamente, no de la magnitud que tiene, pero sí por lo menos parte, se ve actividad de bomberos, de la policía, de las Fuerzas Armadas. No, nada. Imagínate, en la plaza está la casa como parroquial y se cayó, y hay 2 curas que están abajo los escombros y no hay nadie que han venido a rescatarlos. La gente trataba de sacarlos pero no podían, y no hay bomberos, no hay la policía, no se ve nada. De repente una ambulancia que debe ir que debe ir a buscar a la gente más herida, pero nada más. Consuelo, hemos estado refiriéndonos también al terremoto que ocurrió hace 11 años. Tú llegaste un poco después de ese sismo, ¿no? Cuéntanos cómo estaba el país, cómo estaban en reconstrucción todavía. Es un país que, lo hemos dicho en insistentes ocasiones, es muy pobre. Las construcciones son también más frágiles. Tú decías, donde tú estabas, si bien no era de esa fragilidad, no era sísmica. ¿En qué condición queda ahora Haití, estando todavía en una reconstrucción de un terremoto y ahora teniendo que enfrentar uno más? Sí, lo que pasa, bueno, aquí más en el sur, nosotros estamos en el sur, no fue golpeado por el terremoto en el 2010, pero sí fue golpeado por el huracán Matthew en el año 2016. Ya. Acá se destruyó casi todo el sur de Haití, todo cae, entonces ahora ya estamos
más o menos recomponiéndonos de ese huracán, que fue categoría creo que 5, y ahora nos toca un terremoto, no es duro, uno tras otro. Así es, Y bueno, ahora hace poco habíamos tenido Elsa también había dejado un poco de daño, pero no tanto. No Claro, sé qué. tú nos decías, Consuelo, que las construcciones no están preparadas para un terremoto. No hay un nivel de construcción antisísmica como el que existe, por ejemplo, acá en nuestro país. Pero de parte de la gente hay cierta cultura ya con respecto a la posibilidad de que ocurran estos terremotos. La gente sabe cómo reaccionar. Veíamos que hubo efectivamente alerta de tsunami, finalmente se levanta esta alerta porque aparentemente, de acuerdo con la información que entrega Estados Unidos, no va a producirse un tsunami. Pero ¿cuál fue la actitud de la gente justamente inmediatamente después del terremoto? No, acá no hay cultura sísmica, entonces, porque en realidad nunca han habido sismos. Ahora, este año nomás nosotros tuvimos uno hace un poco, pero que fue creo que 4, y es la primera vez que la gente siente uno grande acá en el sur, por lo menos. Bueno, que grande que 7, pero nunca ha habido, que ha sido uno de los más grandes registrados acá en Haití, pero no es un país sísmico, sí es un país ciclónico, o sea que tiene huracanes, entonces sí estamos preparados para huracanes, pero para terremotos no. Así que la gente no sabe qué hacer, tampoco entiende lo del tsunami. Nosotros vivimos a una cuadra de Dimar, le decíamos a nuestros vecinos, vamos más arriba porque puede haber tsunami, como qué es lo que es un tsunami, porque entonces en realidad no hay cultura sísmica para nada. Consuelo, te queremos agradecer muchísimo por este contacto, mucha suerte, cuídense por favor. Muchas gracias. Un abrazo muy grande desde acá, desde Chile, sabemos lo que significan los terremotos, sí. Ahí hemos visto sin duda impresionados estas imágenes que se han producido en Haití. Vamos a seguir informándole a nuestro público acerca de lo que ocurre allá en ese país. Catalina, seguimos contigo también durante toda la mañana. Consuelo, un abrazo grande y cuídense mucho, que esté muy bien. Sí. Muchas gracias por el contacto. Saludos a todos. Muchas gracias por la preocupación. Muchas gracias. Saludos. Gracias también, Catalina. Gracias a usted y vamos a estar muy atentos a lo que esté pasando en Haití y llevándoles a sus casas las últimas actualizaciones de este lamentable sismo que afecta a Haití durante este fin de semana. Perfecto. Estaremos más adelante nuevamente contigo porque... Ya estamos de vuelta aquí en Sin Despertadora. Información de último minuto. Nos acompaña Catalina Ramos. Hubo un fuerte terremoto en Haití de magnitud 7.2 y hay alerta de tsunami para la zona. ¿Cómo está, Cata? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Así es, vamos a pasar a revisar imágenes de inmediato que llegan desde Haití porque, tal como tú lo decías, Polo, se registró un terremoto de 7,2 de una magnitud de 7,2 específicamente a más de 160 kilómetros al suroeste de la capital, Puerto Príncipe, y lo que está viendo usted en su pantalla son parte de los registros que han llegado por parte de distintos testigos de este sismo que, como pueden ver, ha generado graves daños materiales de acuerdo con los registros. El sismo fue de 7,2 de acuerdo con lo que informó el Servicio Geológico de Estados Unidos, y las autoridades ya han emitido una alerta de tsunami para esa zona. Específicamente lo que se sabe de las costas de nuestro país es que hace solo minutos ONEMI Chile, a través de su cuenta de Twitter, indicó que las características de los sismos localizados en Los Cayos, en Haití, no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Así que esa es la información que ha estado llegando por ahora y, por supuesto, es una noticia que está en pleno desarrollo y que estamos muy atentos. Es un terremoto realmente muy fuerte para la zona, con características muy similares al terremoto ocurrido el año 2010, que le costó la vida, recordemos, a 300.000 personas, una de las peores catástrofes, no solo para Haití, sino que también para esta parte del mundo, producida justamente por un terremoto, a que tiene características muy similares, como decíamos, a este que se produjo en el día de hoy. De hecho, hay confirmación a esta hora de la Protección Civil de Haití de muertes a causa de este sismo y del daño en diversas estructuras, edificios religiosos, escuelas y viviendas afectadas por este movimiento, por este terremoto de gran magnitud, lo decíamos, para la escala y también para la realidad de Haití, de lo que son las construcciones, de cómo es ese país
altamente pobre. Entonces, claro, vamos a tener que ir recibiendo nuevas informaciones y actualizando lo que allá está ocurriendo. 8 de la mañana con 29 minutos de Chile habría sido el registro de este terremoto. Correcto, a eso de las 8 de la mañana se registró este sismo y claro, debido a obviamente las imágenes que estamos viendo, lo más seguro es que existan víctimas fatales. Lo cierto es que oficialmente aún no se ha confirmado. Sí se han reportado daños estructurales importantes en esta parte del mundo, en Haití. Así que de todas maneras, como les comentaba, vamos a estar muy atentos a esta noticia que, como les decíamos, está en completo desarrollo. Ya se emitió una alerta de tsunami para las costas en Haití. Descartado entonces el tsunami para las costas de nuestro país. Recordemos también que tanto Haití como República Dominicana forman parte de la misma isla, ¿no es cierto? Una isla dividida en dos por la frontera, por lo tanto esto también sin duda que repercute en República Dominicana, donde se sintió también este fuertísimo sismo de 7.2 y con muy poca profundidad, el hipocentro, ¿no es cierto? Apenas 10 kilómetros de profundidad, y eso hace que, por supuesto, el movimiento en superficie sea mucho más violento y, por lo tanto, genere un nivel de destrucción muy importante como el que estamos viendo ya en las imágenes. En la medida en que vayan pasando los minutos también conoceremos algunos de los efectos que ha tenido en los distintos lugares allá, tanto en Haití como en República Dominicana. Es todavía más fuerte que el terremoto que se sintió el año 2010, que ahí fue de 7, ahora son 7,2, y ya lo decíamos, se reportan preliminarmente, pero confirmado por la Protección Civil de Haití, la muerte de personas, el daño, y lo podemos ver por supuesto también en las imágenes, el daño estructural de distintos edificios religiosos, de viviendas. Aparentemente también dicen que en una de estas iglesias habría estado celebrando una ceremonia, así que también eso por supuesto que preocupa por ver cómo están las personas que estaban dentro de ese lugar. Esa es la información entonces que tenemos, y también lo que se ha reportado es que este terremoto se sintió, o sea, en Haití completo, no hubo ciudad que no sintiera este fuerte sismo. Tal como tú lo comentabas, Chantal, este terremoto fue aún más fuerte que el registrado en el 2010, que recordemos está dentro de la lista de terremotos que ha generado más daños en las últimas décadas a nivel mundial. Así que eso es lo que le podemos informar hasta ahora. De todas maneras, vamos a estar recabando toda la información necesaria para hacérselas llegar de manera oportuna. Se están sintiendo también algunas réplicas, una bastante importante, 5.3 es lo que se informa. Por lo tanto, esto sin duda que ha seguido causando, y tal vez en algunos lugares donde ya hubo en parte destrucción de las edificaciones, puede haber, a producto justamente de estas réplicas, se puede haber producido también la caída de algunos otros elementos y más daño. Esperamos que no mayores víctimas fatales. La verdad que lo del 2010 fue realmente catastrófico, fue un verdadero cataclismo sobre todo para Haití, para algunas ciudades en particular. Esperamos que este sismo, pese a que tiene características muy similares, no tenga las mismas consecuencias. Sí, porque además todavía no se ha podido resolver el tema habitacional de la cantidad de personas que en esa oportunidad perdieron sus viviendas. El país no ha sido completamente reconstruido. Hablamos también del nivel de pobreza en el que vive ese país. Mientras tenemos acá, Polo, Cata, la publicación que hace ONEMI a las 9:50 de la mañana. Dice, el CHOA indica que las características de los sismos localizados en Los Cayos, en Haití, no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Esto porque tú decías que para otras partes sí se ha reportado esta preocupación. Sí, las autoridades sí emitieron alerta de tsunami para las costas en Haití. Esa es información que ha llegado hace unos minutos, pero lo cierto es que por lo menos aquí en las costas de nuestro país podemos estar tranquilos de que no habría un tsunami, ¿no? Perfecto, Cata. Entonces, en cualquier momento estamos nuevamente contigo con actualización de esta información. Muy buenos días. Así es, buenos días, que estén bien. Gracias. En 13.cl también la información actualizada al minuto. Begin with breaking news this morning. A 7.2 magnitude earthquake has struck western Haiti. Take a look at some of the pictures we are just getting in here. Officials say high casualties are probable. The disaster is likely widespread. I mean, look at what has happened to these buildings. They're just rubble. The shaking from the quake, we understand, was so severe that it was felt across the Caribbean. And that made people run to their homes in fear that buildings might collapse. Yeah, a tsunami threat has now been issued in the region
And we have to point out, Haiti is still recovering from the last time they experienced a 7.0 magnitude earthquake back in 2010, roughly 11 years ago. It killed more than 100,000 people.